El día de hoy le titulé a esto compatible. Compatibilidad. Dicen por ahí que hay una teoría que dice que los opuestos se atraen, ¿no? Yo creo que eso nada más opera en la física, pero realmente he visto que también hay algo que es que empezamos a atraer a la gente con la que nos sentimos identificados también. Pero si estas naturalezas no se adecúan, corremos el riesgo de perdernos algo importante, algo sumamente hermoso de parte de Dios. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo puedo hablar de esta compatibilidad? ¿Cómo puedo hablar de estos cambios que buscamos? Porque constantemente estamos buscando nuevas etapas. Estamos buscando que lo nuevo sea mejor que lo que ha pasado. ¿Alguien me puede seguir en esto? ¿Quién espera que este 2025 sea mejor que el 2024? ¿Quién espera que el día de mañana sea mejor que el día de hoy? ¿Quién espera que la comida esté mejor que el desayuno? ¿Sí me explico? O sea, generalmente somos seres que tendemos a ver hacia el frente. Estamos constituidos de esa manera. Sin embargo, muchas veces nuestra mente puede no acompañar esto, y es ahí donde corremos el riesgo de perdernos y perder la compatibilidad con los tiempos. Y de verdad le voy a pedir a Dios que nos ayude a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra, en primera, que tenga misericordia del mensajero y que yo te pueda compartir de manera sencilla lo que creo que Dios tiene para ti. ¿Me ayudas a orar? ¿Sí? Padre, el día de hoy te damos gracias por la vida que nos das y por los momentos que podemos compartir. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. El día de hoy te pedimos que avives al Espíritu que está en nosotros, que es el mismo Espíritu que habitó en Cristo. Señor, llévanos tú, mi Dios, a recibir esta palabra, que esta semilla, mi Dios, pueda caer en buena tierra y que regada por el agua de tu Espíritu Santo pueda germinar y dar fruto, mi Dios. Guarda nuestra mente, nuestro corazón, que el día de hoy, mi Dios, podamos tener discernimiento para entender tu palabra y para poder ponerla por obra. Mi Dios, el día de hoy yo estoy corriendo a tu cruz, mi Dios, para que seas tú hablando lo que tú quieres a tus hijos y que esto se alinee totalmente a sus vidas, pero sobre todo a tu voluntad y al plan que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ok. La verdad es que me encantó esta foto. Yo por alguna razón siempre he creído que Jesús era feliz, o sea, que le gustaba a la gente estar con él, que era un tipo con el que querías estar sin importar cómo estabas. Y me lo imagino con esa sonrisa, con ese amor, pero también con ese amor que alinea nuestra vida, ¿no? ¿Alguien ha llegado a decirte algo que estás haciendo que no está bien y en lugar de enojarte con él le das las gracias? A mí me ha pasado. ¿Y sabes por qué? Porque la persona que te lo dice tiene la relación para hacerlo. Sí, a veces la verdad no es fácil de asimilar, pero cuando viene de los labios de la gente que amamos y nos ama, tiene otro matiz, tiene un matiz de prevención, tiene un matiz de amor, tiene un matiz de ser genuino su interés porque nosotros estemos bien. Y yo creo que ese siempre ha sido el interés de Cristo. Ahora, Jesús no vino a decir que todo estaba bien. La palabra en Juan dice que el Verbo se hizo carne, o sea, Cristo es la manifestación física de la intención del espíritu de la palabra, digamos. O sea, la palabra tiene un espíritu, tiene una intención, y Cristo vino a manifestar el espíritu de la palabra, no la palabra como tal. La palabra, la Biblia dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cristo era el espíritu vivificado que ponía en movimiento la palabra. ¿Sí me explicó? Él nos mostró cómo vivir de manera que no tuviéramos que leerlo, sino que lo pudiéramos ver. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos esta característica bien extraña de que no sabemos seguir instrucciones. Seguimos lo que el otro hace. Seguimos lo que el otro hace.
Y si tú ya has estado aquí, y te quiero poner un ejemplo que ya he puesto en otros momentos, y quiero que por favor sigas la instrucción que te voy a dar. Quiero que veas lo sencillo que es esto. Por favor, pon tu mano en posición horizontal. 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 Por favor, gracias. Fíjate cómo repetí la instrucción 8 veces y uno es así. Y empiezas a voltear y no dijo saludar ya, porque algunos estaban así. Dijo, pues bueno, ok, quiero que veas cómo con este ejercicio tan sencillo podemos ver que nos cuesta trabajo escuchar la instrucción cuando lo que vemos es diferente a la instrucción que recibimos. Cristo conocía nuestra naturaleza humana y por eso se encarnó para mostrarnos el camino. Él decía, ustedes habían escuchado qué, mas yo les digo. O sea, ponía un estándar diferente, pero nos mostró el camino. Y eso es algo que me encanta de Cristo. Y de repente estaba Jesús en una fiesta con los del SAT, literalmente estaba en una fiesta con los del SAT. Nos subieron los impuestos, Jesús estaba en esa fiesta. ¿Ok? Con los senadores y todo el movimiento acá del nuevo gobierno y todo, con los pecadores. Y de repente entran los fariseos y dice, ¿cómo este cuate se puede juntar con traidores? ¿No? Porque en ese momento el pueblo hebreo estaba sujeto a la esclavitud del pueblo romano, pero contrataban a gente del mismo pueblo para cobrar impuestos. Dentro de la ley tú no puedes cobrarle, eso es usura, a tu hermano, y pues de repente pues esta gente le valía 3 cacahuates eso, y se hacía rico, ¿sí? Uno de sus discípulos fue llamado así, del banco de los tributos, le dijo, ven y sígueme, y se levantó, y este compadre de repente dice, pues vamos a hacer una fiesta. Entonces pues hace una fiesta con la gente del SAT, llegan los fariseos y le empiezan a reclamar, porque seguramente en esa fiesta los publicanos tenían también la fama de ser muy, ¿cómo se puede decir? Como muy, que se muestra mucho. ¿Muy qué? ¿Echadores? No, esa no la había escuchado, pero gracias. Que tendían mucho a ser con mucho lujo, muy fantoches, muy faroles, muy presuntuosos. Gracias. Eran muy presuntuosos. Gracias. Ay, Oscar. Muy presuntuosos, y el estilo de vida manifestaba lo que estaban haciendo. Entonces, seguramente en esa fiesta había buenos vinos, buena comida, buen espectáculo. Y seguramente pues estaba también Jesús ahí con sus discípulos. Me imagino la cara de los discípulos. Imagínate, había un celote. Un celote era como esta contrainteligencia agresiva. Eran como un grupo de choque. Eran un grupo de choque para derrocar al gobierno. Imagínatelos en la fiesta de los publicanos. Jesús acá chocándolas con los de PRI, PAN y Morena de aquel tiempo, sí, así salud, gracias por la invitación, y los discípulos así como, ¿qué está pasando, no? Menos Pedro se nota que le gustaba el bailongo y todo el rollo, entonces Pedro a lo mejor ya andaba en el segundo cabernet, y bueno, pero empiezan las críticas, y Jesús entendía que las críticas iban a venir. Y les dice, oye, ¿por qué tienen que ayunar? ¿Y por qué tantas cosas? Y hablando del ayuno, les decía, bueno, pues la gente no ayuna cuando hay fiesta. Cuando el novio está, no hay ayuno, hay fiesta. Entonces, había varias cosas que contrastaban con lo que estaba pasando, que la gente no podía entender por los años de adoctrinamiento que tenían y por las costumbres que se habían implantado. Muchas cosas provenían de la ley, pero otras eran costumbres puestas por hombres para mantener el control de ciertas estructuras.
Jesús vino a romper esas estructuras y a hablarnos de conceptos nuevos, como una gracia escandalosa, como el perdón a través de la fe, y como algo tan interesante como el amor al prójimo. ¿Sí? Entonces, acompáñame por favor a Lucas 5, versículo 37, porque esto a mí me llamó muchísimo la atención. Lucas 5. La otra vez estaba escuchando un TikTok de cómo predican los pastores y dije, caramba, tengo como 5 de esas cosas, ¿no? De repente me escucho y empiezo también con estos acentos en la última sílaba y de repente me empiezo a hablar como brasileiro, así como recibo el Espíritu Santo. Entonces es bien raro cómo uno de repente toma cultura, porque es una cultura cristiana. De repente adoptas el rol de pastor. O sea, a mí me llama mucho la atención eso. Perdón, esto no tiene nada que ver con la prédica, simplemente se los quería compartir. Lucas 5:37 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ok, sé que ya hemos escuchado. ¿Quién ya había escuchado este versículo? ¿Me puede levantar la mano? Prácticamente todos. Muy bien. Y aquí en el versículo 37 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, ¿no? Y quiero presentarte lo que era un odre, porque a veces caray, no está por ahí ok, ahí está. A veces pensamos en los odres como las botas de vino que la gente lleva a los toros y que se echa así. No. O sea, anteriormente los odres, hazte cuenta que agarraban una cabra, la sacrificaban. La cabra tenía que tener cierta edad por la cuestión de la elasticidad de la piel, y el proceso para formar un odre es bastante interesante. Es algo totalmente artesanal que involucra varios pasos no solamente para escoger al animal, sacrificarlo, curtir la piel correctamente. A la piel se le tenía que poner sal, se lijaba con sal para quitar las asperezas y para hacerla también en cierto punto impermeable. El curtido no se hacía como ahora que es industrial, sino que se tenían que añadir algunas cuestiones vegetales. Este proceso duraba un tiempo y luego se tenía que coser y cortar. Era algo que costaba trabajo, era un proceso artesanal largo. La piel tenía que estar lista para soportar y para ser impermeable y poder soportar y poder almacenar el líquido que iba a transportar. Generalmente se transportaba leche, agua y también vino. Quiero que notes que hago énfasis en transportar. ¿Para qué servía un odre? Para transportar, ¿ok? Y generalmente nos enfocamos en el odre y en el vino. Y cuando estuve investigando, casi la mayoría de las cosas que encontré fue una explicación sobre el odre, lo que significa el odre, y yo también me iba a ir por ahí. Mira, es que para hacer el odre se requiere esto y esto. Pero hay 2 palabras que por lo general no tomamos en cuenta, y es el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que veas lo siguiente. Dice, nadie echa vino, ¿qué? Vino nuevo en odres viejos. Está hablando de tiempos. Dios nos está también hablando de tiempos. Lo que estaba transmitiendo Cristo en ese momento era un cambio en el tiempo. Los fariseos estaban ya fuera de tiempo. ¿Por qué no ayunan? Porque aquí estoy, compadres. Ya llegará un momento en el que yo me vaya que tendrán que volver. Pero ahorita es un tiempo nuevo, es un tiempo de renovación. El vino nuevo representado por el vino se representa como el Espíritu. No puede venir el Espíritu nuevo
en una mente vieja. ¿Por qué? Porque no tienen la misma naturaleza. Ahorita te lo voy a explicar. Aquí Cristo también nos habla de los cambios en los tiempos, de aprender a discernir los tiempos, familia. Y creo que algo importante es entender en qué tiempos estamos. Estamos en el tiempo donde el Espíritu Santo habita en nosotros, donde el poder de Dios está dentro de nosotros para actuar en su poder. Hay tiempos espirituales. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Te voy a decir algo interesante. Cuando tú conoces el tiempo, vas a saber dos cosas importantes. Uno, ¿quién tienes que ser? ¿Y qué tienes que hacer? Cuando yo no entiendo el tiempo que estoy viviendo, hay confusión en mi vida y en mi identidad, porque no sé lo que tengo que ser y tampoco sé lo que tengo que hacer. Te voy a poner un ejemplo. Yo llevo 15 años de casado. No escuché aplausos, ¿eh? Gracias, amor. Gracias. Ok, muy bien. Por allá, Gandhi. ¿Y lo que te falta, pastor? Ok, tranquilos todos. Se me olvidó lo que iba a decir. Los tiempos. Por ejemplo, yo tengo que entender que en el momento en que adquirí un compromiso con esta mujer, mis tiempos cambiaron. Ya no soy el soltero cotizado que antes era. A esto le tienes que juntar: todo mundo es sabio en su propia opinión. ¿Ok? El que agarró el chiste lo agarró. Ok. El asunto es que yo ya no puedo comportarme como el soltero que era. Ahora mi tiempo es como esposo. Y cuando yo entiendo mi tiempo y tomo la identidad de ser esposo, entonces sé lo que me corresponde hacer. Porque también dice la palabra me manda a cuidar a mi esposa como vaso más frágil, a proveer instrucción, seguridad, amor, como Cristo a su iglesia. Y esa es una pregunta importante para nosotros, varones. ¿Estoy tratando a mi esposa como Cristo a su iglesia? Y ahí está nuestro estándar. Por favor, no voltees a ver a la persona que tiene porque esto puede ser muy incómodo. Acuérdate que la prédica es para ti también. Sí, porque sí, iba a escuchar muchos amenes de mujeres, pero se contuvieron. O sea, nada más vi los ojos de... Muy bien. A lo que voy es, cuando entendemos nuestros tiempos, conocemos nuestra identidad y entonces sabemos qué hacer. Y no hay nada más valioso en nuestra vida que saber qué hacer y en qué momento hacerlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Conocer el tiempo nos permite hacer esto. Y hay tiempos para todo. Eclesiastés lo dice: hay tiempos para sembrar, hay tiempos para desarraigar, hay tiempos para reír, hay tiempos para llorar, porque todo es hermoso en su tiempo. Pero nosotros, cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios, vamos a estar viviendo cosas fuera de tiempo. Y lo que Dios quiere, para alinearnos a su voluntad, primero hay que alinearnos a su tiempo y entender cuál es nuestra identidad en ello. Ahora, ¿cuál es el riesgo que corremos la mayoría de los que caminamos en Cristo? Que nos olvidamos de que los tiempos también se van renovando en nosotros. Se nos olvida que también tenemos que crecer progresivamente. El exceso de palabra, el exceso de conocimiento de palabra, no quiere decir que estés creciendo en Cristo y manifestándolo a Él. Simplemente quiere decir que sabes más de la palabra. Los fariseos sabían mucho de la palabra, e incluso Cristo les decía: escuchen lo que dicen, pero no vean lo que hacen. Cosa que, brother, no va a jalar. ¿Me explico? El problema de esto es que conforme pasa el tiempo, y esto nos pasa a todas las generaciones, te voy a decir algo: mi generación
Mi generación, yo nací en el 81, 1981, hace un rato, no hagas cuentas. ¿Ok? Nací en el 81 y yo creo que soy mejor que la generación anterior. Ojo con esto. Y también creo que soy mejor que la generación actual. Qué curioso. ¿Sabes qué piensa la generación de mis padres? Lo mismo, que son mejores que su generación y que son mejores que la mía. Porque todo mundo ve la vida a través de su propia perspectiva. ¿Y qué pasa? Antes los tiempos eran mejores. Y yo me he sorprendido hablando así. Yo me he sorprendido. Cuando yo estaba en la prepa y mi hija se me queda viendo así como, no había internet, papá. De hecho, no hay registros históricos de que hayas estado en la prepa a lo mejor. Mi hija ya no me dice, tú eres de la década, yo soy del siglo pasado. Imagínate el impacto del milenio pasado. Olvídate. Ya, por favor. Jessica, contrólate. El asunto es que nos estancamos en los tiempos y el crecimiento tanto espiritual como personal se queda con esto. Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Y sabes una cosa, cuando nosotros decimos nuestros tiempos eran muchísimo mejores, que es una frase que ha estado por los siglos de los siglos, amén. O sea, de verdad yo creo que en las tribus de Israel era lo mismo. Era lo mismo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Isaac se sentía mejor que Abraham y seguramente mejor que Jacob. Y lo mismo, Jacob le decía a Abraham y a Isaac, los dos, miren, no tienen nada que ver conmigo. Esto es histórico. Pero el asunto es que cuando también hacemos esa pregunta nos estancamos y también estancamos la mente de las generaciones a las que se las decimos. Porque ¿sabes qué? Le quitamos la esperanza. Cuando nosotros le decimos, oye, y ojo porque aquí viene el contraste, es que me vas a decir, es que estoy diciendo la verdad. No, estás diciendo tu percepción de la verdad. Aguas. Porque cuando yo le digo, por ejemplo, si yo le digo a mis hijas, oye, es que ahora las condiciones laborales son más difíciles. ¿De qué le estoy hablando? De mi percepción. Porque también hay gente que me dice, no hay mejor momento que este para poder crecer. Y tiene razón. Tiene razón. O sea, finalmente, si yo estoy constantemente hablándole a mis hijas de, hija, las oportunidades que tú tienes ahorita son muchísimo mejores que las que yo tuve. Y mira, te estás formando para esto y todo. Y ahora, y si antes a lo mejor podíamos comprar una casa, a lo mejor tú vas a poder comprar 4 o 5 porque así te vas a formar. ¿Con qué expectativa creces a que si le dices a un hijo, no, es que en mis tiempos era más fácil tener una casa? Posiblemente sí. A lo mejor las casas costaban menos, a lo mejor lo que tú quieras. Pero si no habilitas a la gente para los nuevos tiempos, se estancan contigo. Otra vez, se estancan contigo. Y entonces, como no tienen una perspectiva de futuro, los odres nuevos ya ni siquiera les das la oportunidad de que retengan vino. ¿Y sabes qué es lo que rompe un odre, lo que hace inservible un odre? La falta de uso. Mi papá tenía una bota bien bonita, una bota de vino, porque a mi papá le gustaban mucho los toros, y tenía una bota de vino bien bonita, 3 setas, hecha en España. No, una chulada. Dejó de usarla y todo lo que recubría la parte interna de la bota se solidificó. La bota se pegó y ya no le podías meter líquido. La bota se tenía que desechar. Entonces aquí dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados. Los fariseos decían, nuestros tiempos eran mejores. Esto que Jesús está predicando no tiene que ver. Esto ya no cuadra. Pero también
Familia, necesitamos aprender los contrastes. Necesitamos aprender que nuestra vida en Cristo tiene contrastes y que no nos podemos quedar con los tiempos viejos. Y hay veces que salimos para buscar lo que antes era. Te voy a hacer un comentario. Mi vida era más fácil cuando no ejercía el título de pastor, sino de líder, de jóvenes o de achichincle. Me encanta servir, me encanta ser el apoyo de alguien, de verdad. Y creo que en mi vida he demostrado ser un muy buen apoyo. O sea, cuando yo estoy bajo autoridad de alguien, hasta que no me traicione o me apuñale por la espalda, no lo dejo de servir. Y tengo evidencias en mi vida que lo respaldan. Lo tengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta apoyar, mi vida era más fácil. Porque te puedes adelantar a cosas, puedes hacer que tu autoridad crezca. La fluidez de contacto con la gente es diferente. De repente te dan un puesto de autoridad que también es importante y al cual hay que madurar, pero las cosas se vuelven más complicadas. Y yo puedo decir, mi vida era mejor cuando era... ¿Y qué pasa? Que de repente me privo de lo que tengo hacia adelante. Así como puede haber gente dentro de la congregación que sigue estancada en lo que esta iglesia era hace 6 años. Y ahora no estoy diciendo que no era bueno, pero es importante entender los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que formar en cada uno de nosotros. Cuando tú cambias de trabajo dices, híjole, a lo mejor este jefe no es como el que tenía, me gustaba más el otro, o puede ser mejor, pero algo tiene que enseñarte en tu proceso formativo. Si tú te estancas en los tiempos, no vas a aprender la lección presente. Puedes apuntarlo si quieres. Si tú te estancas en el tiempo, no vas a aprender, en el tiempo pasado, no vas a aprender la lección presente. Y esto también lo dice 2 de Corintios 5, 16 y 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y luego está esta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta sí se la sabe. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero también nosotros tenemos que disponernos a ser hechos nuevos. ¿A ser hechos qué? Nuevos. Y aquí está el punto bien interesante. Los tiempos. Aprende a entender los tiempos. Y esto te va a permitir recibir lo que Dios tiene para ti en este tiempo y no estancarte, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el proceso formativo que nos corresponde para no perdernos nada de lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que hay bendiciones para ti, que hay paz, que hay sanidad, que hay cosas maravillosas que te estás perdiendo por pensar que hace un mes era mejor. Es increíble. Es que antes, no. Te digo algo, y esto no es una opinión. Hace un poquito hablaba con mi esposa y le decía, es increíble, 15 años después, 3 niños después, me encantas más que cuando me casé contigo. Y ojo, de verdad es la verdad. Es la verdad. Pero hemos tratado y no, para nada somos perfectos, créanme. Una persona me dijo, qué fácil vivir con el pastor. Le preguntas a mi esposa y dice, te lo regalo una semana. Y la entiendo, de verdad. O sea, yo sé que soy una persona muy difícil con la cual convivir. Ya también mi suegro, que es mi vecino, dijo, amén, por allá, pero aprendemos a amarnos y a vivir nuestras etapas con el tiempo que vamos teniendo. Maduramos, ¿y qué pasa? No te pierdes lo que viene. No te pierdes lo que está. Y entonces, en lugar de ver lo que no es, empiezas a ver lo que sí hay. Y eso es fantástico. Discúlpenme, pero yo ya no tengo ni el físico ni la capacidad que tenía a los 20. No la tengo. Lo vi en el partido de básquet la semana pasada. Mi mente le da instrucciones a mi cuerpo simplemente le dice, ni en tus sueños, compadre. O sea, es gira a la izquierda y yo necesito como 3 segundos más. Pero ahorita no es ganar el juego,
es disfrutar el juego. Es disfrutar el juego. Ahorita ya no es ser el que más puntos mete, sino ser el que más bien se la pasa. Claro que me gusta ganar y busco ganar. Soy una persona naturalmente competitiva, pero es una etapa diferente y eso me permite disfrutarlo de manera diferente. Las bendiciones de Dios para ti son para hoy. Si tú te permites ser renovado constantemente en lo que Dios quiere transformarte. ¿Me puedes seguir? Ahora, hay una parte también que generalmente no habíamos visto en esta porción, y es una advertencia que Dios nos da con gran amor y prevención. Dice, el vino nuevo romperá los odres. O sea, si tú pones vino nuevo en un odre viejo, aquí hay una característica. El vino nuevo, que es prácticamente jugo de uva no tan fermentado, en el proceso de fermentación genera gases y se expande. Un odre viejo ya no tiene la flexibilidad. ¿Ya no tiene la qué? Ya no tiene la flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? El gas se expande y lo rompe. El vino se derrama y el cuerpo del odre se pierde. ¿Ok? A eso se refería. Pero hay una cosa también. No solamente Dios nos habla de tiempos, sino de naturalezas. Cuando está hablando del vino, está hablando del espíritu. Cuando está hablando del odre, está hablando de lo natural. La naturaleza natural y espiritual no son compatibles. Ojo con esto, porque a veces queremos simplificar a Dios a lo natural cuando Él es sobrenatural. Queremos que Dios nos transforme como nosotros queremos ser transformados, pero Dios siempre tiene métodos nuevos y creativos para transformarnos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado recomendaciones a Dios de cómo cambiar nuestra vida? Señor, sí, cámbiame, pero por aquí. Señor, tráeme a la pareja de mis sueños, pero escoge entre Juan y Pedro, porque... Y le damos a Dios como opciones A, B, C, D o ninguna de las anteriores. A veces pensamos que nosotros tenemos un mejor plan que Dios. Te voy a decir algo bien personal. Dios nunca, al menos a mí, me ha transformado por el proceso que yo quiero caminar. Generalmente me dice, gracias, pero tengo algo mejor. Porque hay cosas que yo no veo. Hay cosas que se han estancado también en mí y en ti, que tú y yo no alcanzamos a ver, que Dios sí ve, y que necesita pulir, y que necesita formar, y que necesita raspar. Es increíble, pero cuando tú estás haciendo un odre nuevo, para que un odre pueda ser creado, primero tienes que matar al animalito. Para que tú y yo podamos ser odres nuevos, y discúlpame lo que voy a decir, necesitamos matar al animal que somos. Eso no sonó tan padre, pero es la verdad. Y después de que ese animal, después de que hay un sacrificio, ¿por qué? Porque seguir a Cristo es morir constantemente a lo que somos nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda vivir en nosotros y podamos ser esos transportadores de su gloria. Pero aparte hay un proceso que me llamó la atención, que la piel desarrolla algo internamente que se llaman puntos de pus, que no se pueden ver ni siquiera después del curtido. Entonces, la persona que está fabricando el odre tiene que ver la piel, lijarla y tallarla para ubicar esos puntos y luego tallarlos más, porque pueden arruinar el odre. Entonces hay detalles muy puntuales que Dios quiere tratar y pulir en nosotros. Entonces de repente ya está listo, ya está recortado y luego tiene que darle forma y coserlo, y luego le mete una resina que se llama pez, que es una resina vegetal, y esta resina se tiene que impregnar en todo, ¿sí? Para que el odre esté listo, y luego lo están inflando, y luego le meten agua, y luego lo tienen que poner en calor, y luego yo creo que el odre dice, ya me mataste, ya estuvo, ¿no? O sea, uno piensa que morir así es el final del proceso. No, mi amor, es el principio, porque Dios te va a dar una nueva forma. ¿Para qué? Para contener lo que Él necesita que contengas para el lugar a donde quiere llevarte.
Pero necesitamos estar abiertos a ser transformados. Necesitamos estar abiertos a morir, discúlpame otra vez, al animal que somos, empezando por el pastor. ¿Sí? No me excluyo de esto, créeme. O sea, cuando vi esto, me reí. O sea, estaba tomando el café. Tengo que morir al animal que soy. O sea, fue para mí. En cuanto tú mueras a esa persona que se cree como, ya me la sé de todas, y te permita ser moldeado, cosido, lijado y transformado por Dios para transportar lo que Él tiene, entonces viene una nueva etapa. ¿Por qué? Porque no pueden convivir dos naturalezas diferentes. Lo espiritual no puede convivir con lo natural. Primera de Corintios 2, 14, 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Para él son qué? Locura. ¿Cuántas cosas que Dios ha hablado a nuestra vida dices, no creo que sea por aquí? Imagínate que te dice, oye, para sanar tu corazón necesitas perdonar a la persona que te lastimó y orar por ella para que me encuentre yo. No. ¿Por qué mejor no me pides que le mandes una hemorroidectomía y la dejamos ahí? Con una hemorroidectomía se sanan facturas de 4 exes seguidos. Pero no, Dios no te manda a eso, te manda a perdonar. ¿Te manda qué? Y a orar. O sea, Señor, no solamente voy a perdonar este cabezón, sino que te pido que se encuentre contigo. Ya no le añadas, porque sí, Señor, de una manera importante. O sea, tranquila, que se encuentre como tú quieras, Señor, pero que te encuentre a ti. No es fácil. No es fácil orar por el que te persigue, pero es cuando adquirimos la misma naturaleza. Esto es una locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, la persona espiritual juzga. ¿Qué quiere decir esto? Discierne todas las cosas, pero a él nadie lo puede entender. Nadie lo puede juzgar. Y hay una cosa aquí que Cristo nos manda, nos dice por amor. Yo no quiero perder el odre. ¿Yo no quiero qué? Hay gente como tú y yo que a lo mejor ya llevamos años de conocer a Cristo, que ya Cristo nos dio la forma de odre, pero dejamos de contener su vino. Dejamos de transportarlo. O a lo mejor fuimos tan egoístas que decidimos quedarnos con el que ya teníamos. Y entonces esto empezó a hacer que la constitución interna se fuera desquebrajando, que nuestra piel, nuestro odre, imagínate que es nuestra mente, y lo que tenemos que estar constantemente renovando es el odre. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos que estar muriendo a nosotros mismos. Yo no soy el mismo odre que era hace un año. Dios me volvió a matar y me vuelve a reconstruir, y a lo mejor ahora hace un odre más grande. ¿Para qué? Para contener más vino. ¿Por qué? Porque necesita vertirlo sobre más gente. Ahora a lo mejor lo hace de una forma diferente. Ahora a lo mejor lo pone de otro color. Ahora a lo mejor le tiene que añadir otra inscripción. No sé. La cuestión es que Cristo constantemente nos está regenerando. Nosotros tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Romanos 12:2. ¿Cómo renovamos el odre? El odre es nuestra mente. El odre es lo que recibe y transporta. La mente es lo que recibe del Espíritu y lo transporta todo lo que nos rodea. Por eso es tan importante que tú y yo renovemos la mente, porque cuando no la renovamos y nuestra mente se estanca, se rompe y nos perdemos. Y cuando tú te pierdes, ojo familia, si tienes hijos, cuando tú te pierdes, la probabilidad de que los que vienen contigo se pierdan es muy alta. Y Dios no quiere eso. Por eso nos dice, necesitamos renovarnos para mantener la misma naturaleza. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este tiempo. No se conformen a esta naturalidad, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprendan la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Agradable, tenemos que alinear las naturalezas nada más. Segunda de Corintios 4:16 dice, por lo tanto, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día con día. Entonces tenemos una cosa importante. Dios no está hablando de tiempos. Tenemos que aprender a discernir los tiempos para no perdernos de lo que Dios tiene ahorita y entender que hay naturaleza espiritual y naturaleza carnal y que nosotros tenemos que estar constantemente muriendo al animal que somos para que Dios forme el odre en nuestra mente que pueda recibir el vino nuevo para transportarlo. Repite conmigo, para transportarlo. Ahora, yo sé que la pregunta normal es que me digas, ¿pero por qué para transportarlo? Porque hay una cosa, los odres no están hechos para añejar vino. Y aquí dice, ¿pero por qué dice del añejo? Ojo, tenemos que aprender que todo tiene un propósito, un tiempo y que Dios nos da la posibilidad de transformarnos también. Quiero que veas tu cuerpo como hay un espíritu que es el vino nuevo que entra en un odre que se llama mente. ¿Estás de acuerdo? Y esta mente tiene que ser constantemente renovada para que vino nuevo esté entrando. Pero falta algo. Porque dije, bueno, Dios, ¿dónde se hacía el vino? En vasijas de barro. Y las vasijas de barro se tenían que esconder, o sea, se tenían que llevar bajo tierra. ¿Se tenían que llevar bajo qué? Bajo tierra. ¿Qué hay bajo la tierra? Frío y oscuridad. Pero ahí es donde el vino se fermentaba y la vasija de barro tiene una porosidad que permite que el aire pueda fluir a través del vino y entonces puede añejarse correctamente. El odre no puede hacer eso, la vasija sí. La vasija de barro es nuestro corazón, familia. ¿Por qué necesitamos que la mente se renueve, que el odre se renueve? Porque la mente transporta el vino nuevo a la vasija de nuestro corazón. Y ahí es donde se hace la obra del Espíritu Santo, en la vasija del corazón. Dice la palabra que por eso tenemos, déjame leértelo para no quitarle o añadirle, por eso tenemos este tesoro, 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por lo tanto, no desmayamos, y aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior, no obstante, se renueva día con día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros mayor y excelente peso de gloria. Familia, tenemos que comprender los tiempos y para qué está hecho cada cosa. El vino se añeja en una vasija de barro, no en un odre. ¿A qué me refiero con esto? El vino del Espíritu no se añeja aquí, se tiene que pasar para acá, para que Dios haga su obra y ese vino se añeje, porque lo que transmina el corazón se convierte en acciones. Lo que transmina el corazón se convierte en acciones y entonces empezamos a adoptar una nueva identidad. Ahora, esa vasija que permite la fermentación del vino y hace un vino añejo, permite que el vino sea bueno. Te voy a decir algo. Un vino joven es horrible. Sabe horrible. Es la manera, cuando tú pruebas un vino tinto, y con esto no te estoy invitando a que lo pruebes, la manera políticamente correcta de decir no me gustó y sabe nada más a alcohol es un vino joven. Pero aparte lo dices con el vino está un poco joven. Quiere decir que te dio el alcoholazo así horrible, o sea que no lo escupiste por amor a tu anfitrión. Pero el vino joven no sabe bien y aparte el vino joven es barato. El vino añejado tiene otro cuerpo, tiene otros matices, tiene otro tipo de componentes, tiene otro tipo de olor. ¿Sí?
Ya lo que distingue no es ni siquiera el alcohol, son los tamices de los sabores. Ahora, yo te voy a decir la verdad, o sea, hay cosas que no distingo. Tengo el paladar para ciertas cosas, ¿sí? Para lo demás, alguien me tendría que enseñar. Ojo, no quiere decir que no pueda conocerlo, alguien más me tiene que enseñar, ¿ok? Pero el vino añejo es bueno. Cuando tú pruebas el vino añejo, ya no te gusta el otro. Dices, bueno, aquí parece como una contradicción. No, porque el vino añejo se disfruta en los que conocen el vino, no entre la gente que es inexperta en el vino. El vino añejo cumple un propósito. Y la palabra de repente dice, el vino alegra el corazón del hombre. Cuando el Espíritu Santo hace la obra en ti, se convierte en ese vino añejo, genera un gozo diferente, un gozo que no te priva, un gozo que no te hace un fanático, un gozo que no puede abandonarte. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en parte de tu esencia. Pero hay una cuestión. ¿Para qué es el vino, señores? Para tomarse, pastor. Ok, ya. ¿Para qué es el vino? ¿Cómo se disfruta más un vino? ¿Qué es lo más bonito de un vino? La compañía. ¿Con quién se comparte? Ya me encantaron los hombres. ¡Sí! Luego por eso me quieren sacar de la comunidad cristiana. Pero lo que quiero decirte es que de lo que tú estás recibiendo del Espíritu es una tinaja nueva, de donde puede salir algo que los demás puedan degustar, que es bueno. No llega este vino crudo, este vino totalmente no transformado. Y esta es la gran diferencia entre un creyente y un discípulo, entre la gente que discierne lo espiritual y la gente que se quiere quedar con el sensacionalismo de algo. Es la gente como tú y yo, porque yo también he estado ahí. Hay veces que a mí me gustaría, preferiría estar en otra parte o hacer otra cosa o lo que tú quieras. Y me estoy perdiendo de lo que Dios tiene para mí. Familia, aprendamos a entender los tiempos. Y si me ayudas, Miguel, porque ya me puse súper espiritual. Ahora sí. Y quiero que con esto veas, primero, ¿cuáles son los tiempos que estás viviendo tú el día de hoy? ¿En qué tiempo estás viviendo? ¿Sigues anhelando lo que pasó, lo pasado? ¿O le estás pidiendo a Dios que te ayude a ver lo que Él tiene para ti en este tiempo? ¿Es difícil? Sí, te garantizo que va a ser difícil. Pero no es más difícil que quedarse estancado en el pasado. Caminar hacia adelante es difícil. Ver a un hijo crecer y formarlo es difícil. Tener un buen matrimonio es difícil. Llevar un ministerio es difícil. Tener una familia es difícil. Pagar una colegiatura es difícil. Restaurar un matrimonio es difícil. Asumir responsabilidades. Llevar una carrera es difícil. Mantenerse en la ignorancia es difícil. Escoge tu difícil. Escoge tu difícil. Conoce tus tiempos. 2, no confundas lo natural con lo espiritual. Tenemos un Dios sobrenatural que no puede ser encasillado en lo natural. Un Dios sobrenatural que no puede ser encasillado en lo natural. Caminar con Cristo es sobrenatural, familia. No querramos mezclar las cosas, no querramos minimizar a Dios para traerlo de bolsillo o como una máquina expendedora de milagros. El milagro sirve para llevarte al arrepentimiento, para que conozcas su grandeza y reformes tu vida y la mía. Cuando yo experimento el milagro de su sanidad, el milagro de su restauración, el milagro de su paz, el milagro de su gozo, eso me lleva a reconocerlo. Hace unos días compartí a la mesa con mi familia y senté a todos mis hijos y les dije, necesito que se sienten aquí porque tengo algo que decirles. Y mis hijos como que se sacaron de onda y les digo, ¿saben qué? Vamos a tomarnos este tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro año pasado fue muy difícil. Y me encanta que mis hijos dijeron, ¿cómo, papá? Porque nosotros
mi esposa y yo lo contenemos. Pero fue un año difícil. Un año que ahora mi esposa y yo le decimos de crecimiento. Que si por cada año de crecimiento me dieran 3 milímetros, yo estaría jugando en la NBA ahorita. Pero también aprendimos una cosa, hay que darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo con nosotros. Y me dijo mi hija mayor, oye papá, que fue muy difícil el año pasado vender lo que tú haces. Y le digo, sí. Se me quedó viendo así como, porque para mi hija yo soy como Superman, super vendedor, super todo. Y ver como que nunca había visto a su papá como le costó trabajo. Le digo, sí. Sin embargo, Dios abrió nuevas puertas. Dios hizo esto. Dios hizo esto otro. Y conforme le había dicho, le iba diciendo, no lo que yo hice, porque lo único que yo hice fue creer y caminar, sino lo que Dios había estado haciendo, cómo nos había llevado. Y le digo, ¿te acuerdas de esto? Sí. Es que Dios abrió esta puerta, es que Dios lo hizo de esta manera. No estaba en el plan, Dios lo abrió. Y yo veía como el asombro de mi hija iba creciendo. Pero ¿sabes para quién es ese asombro? No es hacia su padre, es hacia el Dios que tiene. Y cuando yo hago eso, cuando yo hablo, cuando yo comparto el vino añejo, hay un odre que puede contenerlo ahora. Y ese mejor vino va a bajar como mejor vino a la vasija de su corazón. Y entonces ella va a dar un mejor vino también. Familia, cuando tú y yo nos renovamos constantemente, lo que sale de nosotros es mejor. ¿Y sabes qué es lo mejor que puede salir de nosotros? La estatura del varón perfecto. Tú y yo no estamos aquí para ser mejorados nosotros, sino para mostrar a aquel que nos ama. ¿Sabes a quién escuchó hablar mi hija? A Cristo diciéndole, mire, y abrí esta puerta para tu papá, y tuve de él misericordia, y lo amé, tanto como te amo a ti. No eran mis palabras, era el corazón de Dios, hablando de lo que Dios hace. Cuando nosotros hablamos así, cuando hay un perdón, cuando mi esposa dice, te perdono, pero también crecí en este proceso, lo que me está diciendo, quien me está hablando es Cristo. Me está diciendo, conozco que estás arrepentido, conozco que podemos caminar de nuevo. ¿Por qué? Porque veo el amor de Dios a través de ella, veo lo que Dios está diciéndome a través de ella. ¿Qué está viendo la gente en nosotros? ¿A Cristo? ¿O sigue viendo a nosotros añorando tiempos antiguos? Es que antes eras diferente. Claro que sí. Claro que sí. Mi esposa no es la misma esta congregación no es la misma que hace un año, ni que hace 6. Tú no eres el mismo que eras el año pasado. Y te digo una cosa, todo encuentro con Cristo no te deja ileso. Cada encuentro con Cristo, algo muere en mí. Y a veces es algo que no quería dejar morir, pero que me hace que Él resplandezca más. Y eso es lo que te quiero compartir. Sé el odre que necesita Dios para transportar vino y depositarlo también en vasijas. Cuando nuestra mente es un odre nuevo, también podemos estar depositándolo en otros, en las vasijas del corazón, para que la obra del Espíritu sea completa y entonces podamos vivirlo a Él. Y no se pierda nada, porque no pierdes el odre, no pierdes la vasija, el vino se conserva y se comparte. Amén. Esto es lo que tenía para ti. Vamos a ponernos de pie, familia. Y vamos a darle gracias a Dios. Los que siguen confundidos, no se preocupen. Dejen que el vino asiente. Dejen que el Espíritu Santo haga la obra. El día de hoy, dale gracias a Dios por los tiempos que vives, porque este es el mejor tiempo que puedes vivir. Pídele que te renueve en el espíritu de tu mente, que acabe con el malhechor,
que necesita acabar en ti para que lo nuevo de Él se manifieste. Y permite que ese vino nuevo fluya a la vasija de tu corazón y el Espíritu Santo haga la obra completa. Y cuando ese vino esté listo, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor enorme. Compártelo. Compártelo. El vino de tu vida, de tu amor, de tu perdón, de la gracia, de lo que Cristo pueda manifestar en ti, es lo que este mundo necesita. No necesitamos más versículos. Necesitamos más fiestas con fariseos que quieran probar un vino nuevo. Necesitamos más amor y menos juicio. Porque como Él dijo, la gracia siempre va a triunfar sobre el juicio. El fariseo ya tenía la mente entenebrecida. Yo he sido un fariseo. Yo lo he sido. Pero el día de hoy quiero ser un buen vaso de honra, donde Cristo pueda vertir aquello que puedo compartir sin reservas. Porque ¿sabes quién llena mi copa? Él. Mi copa siempre está llena y abundando para todo aquel que quiera venir y tomarla conmigo.